Muy bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia. Estamos, en una segunda jornada de las Jornadas de Música Contemporánea 2020 y como ustedes saben, por las circunstancias que nos ha tocado vivir en el mundo, quizás es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, recrear, reinventar un poco las formas de hacer música y como hemos visto y como tenemos la experiencia, la música no se ha detenido. Entonces, ABAICAM se ha propuesto hacer estas jornadas 2020 de manera virtual. Y bueno, desde el 21 al 26 tenemos las jornadas y un programa musical que vamos a publicar en esta semana que viene. Y estas charlas son parte un poco del inicio y del desarrollo de las jornadas de música contemporánea. Eh, ABECAM está cumpliendo 15 años de esta labor ininterrumpida durante casi una semana de música contemporánea, exponiendo música de autores bolivianos, latinoamericanos y europeos y norteamericanos. Y pretendemos siempre difundir la música y el pensamiento de la música contemporánea y ojalá su influencia también en el público. Nos interesa también desarrollar una serie de actividades, de diálogos, de charlas, de educación vinculadas a la educación y a la comprensión de la música contemporánea. Quiero agradecer a nombre de Abaicam y de nuestro presidente, el maestro Alberto Villalpando, la colaboración de Gabriel Rebollo y del Centro de Estudios Musicales Bolivia, que esta oportunidad se ha sumado a nuestra intención de apoyar la música contemporánea. Hoy día vamos a tener la charla con Daniel Alberto Bravo Torres. Voy a leer un poco su biografía. Él nos va a hablar de la música del siglo XX, como ya está expuesta en la diapositiva. Daniel Bravo nace en Caracas, Venezuela, en 1985. Inicia sus estudios musicales en la Escuela Superior José Ángel Lamas, donde realizó estudios de teoría, solfeo, piano, armonía, historia, análisis musical, contrapunto y música de cámara. Es egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde obtuvo el título de música en mención de educación. Cursó estudios de composición en la Cátedra Latinoamericana de Composición Antonio Esteves bajo la tutoría del maestro Juan Carlos Núñez. Entre sus obras más estrenadas se encuentran obra para barítono y piano, La noche y la luz, obra serial para violín y piano, Amoa para piccolo flauta, estrenada en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social para la Música y reinterpretada en el Festival Internacional de Flauta y Piccolo, Festival Latinoamericano de Música 2014 y en el Festival de Caracas de Música Contemporánea 2015. Y Baribé, si no he leído mal, El Sí, Dueño del Fuego, obra sinfónica, estrenada en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el marco del segundo encuentro de compositores venezolanos. Participó como compositor en la obra de teatro Pica Pica. Estudió composición con Diana Arismendi en la maestría de música de la Universidad Simón Bolívar, institución en donde además impartió clases de fundamentos de la música y música del siglo XX. En la actualidad forma parte del cuerpo docente del programa de licenciatura en música de la Universidad Mayor de San Simón y del Instituto Laredo. Bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo entre nuestros relatores y reflexionadores de la música contemporánea. Eh, Queremos que esto se difunda y que todos podamos aprender y aprovechar de esta oportunidad. Doy entonces las gracias a Daniel Bravo y con esta clase magistral que le ha titulado La música del siglo XX. Adelante, Daniel, eh, gracias. muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Además, quiero darle las gracias al maestro Villalpando y a la BAICAM por haberme invitado en esta oportunidad, un poco en el marco de este festival que se realiza acá en Cochabamba, esta vez en línea, ¿no? Es importante que nosotros mantengamos este contacto un poco con la tecnología musical porque nos permite llegar a muchísima más gente y entrar en un contacto más cómodo, por decirlo así, ¿no? Si por un lado no nos permite tener ese encuentro en las salas, sí nos permite ganar espacios
en las redes, ¿no? Bien, como me presentó Luis Moya, mi nombre es Daniel Bravo. Soy músico compositor y llevo en la licenciatura en el programa de música de la San Simón materias como técnicas contemporáneas y ensamble de orquestas experimentales, entre otras materias, ¿no? La idea un poco de esta ponencia, charla, conferencia, como quieran llamarlo así, es un poco dar un paseo e introducirnos en la música de este siglo que es bastante complejo, ¿no? Ya nosotros estamos entrando a la globalización y eso lo veremos con algunos compositores, ¿no? Como Darius Milhaud con su obra Trotamundos, ¿sí? Pero algo que me gusta siempre aclarar en mis clases de técnicas contemporáneas, e inclusive ensamble de orquesta experimentales, donde también vemos un poco de historia y componemos, es ver el siglo XX, ¿no? Como un cúmulo y una euforia completa de producción musical, ¿no? No es como decir, por ejemplo, que estamos en un periodo barroco, en un periodo clásico o un periodo renacentista, y a lo mejor cuyas obras tienen una conexión estilística de elementos bastante similares, ¿no? Conexas una eh, con otras, ¿sí? Ya cuando llegamos al siglo XX, más bien es un cúmulo de muchísimas expresiones y muchísimos discursos, eh, por decir así, discursos musicales, ¿no? Entonces, el siglo XX hay que verlo un poco con mucho cuidado, ¿no? Y en esta lo podemos dividir, obviamente, en la primera mitad y en la segunda, ¿no? Pero lo que nosotros conocemos como el desarrollo de estas nuevas vanguardias empiezan a tener eh, un inicio, ¿no? A partir del año 1870, 1880, ¿no? Así que no podemos ubicar el fenómeno, el desarrollo de la música en esta búsqueda de transformar los elementos contributivos o constitutivos de la música, sino a partir de finales del siglo XIX, entrando en el siglo XX y tomando su mayor impulso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no es un periodo que nosotros podemos catalogar como algo definido, ¿no? Porque en este siglo tenemos los nacionalistas, los espectralistas, tenemos la música minimalista, la extrema complejidad, tenemos compositores que siguen componiendo una especie de neomisticismo, sí, con obras corales muy apreciadas y con contenido y un desarrollo musical nuevo, ¿no? Entonces, el siglo XX sería ideal comparar un poco las fechas del desarrollo de los compositores, porque tenemos música postromántica mezclada con la música serial dodecafónica, ¿no? Entonces, un poco yo decido separar los grupos, ¿no? Que si la escuela de los seis, los nacionalistas, los neoclásicos, ¿sí? Para no ubicar a los compositores en una cuadratura que los reduce, ¿no? A ciertas expresiones musicales, ¿no? Porque vamos a ir viendo que, por ejemplo, Stravinsky tiene en Petrushka o en la consagración de la primavera, tiene elementos sonoros bastante complejos, ¿no? Pero de repente tiene un periodo neoclásico, ¿no? Entonces mucho va a pasar con esos compositores. Entonces a la hora de yo afrontar este siglo, lo prefiero establecer como la modalidad en el siglo XX, ¿sí? El nuevo manejo de la tonalidad con los neoclásicos, el desarrollo de la música serial dodecafónica con la escuela
de Viena con Arnold Amban y Anton, y así sucesivamente llegando a los minimalistas y los compositores que decidieron acercarse o experimentar con la música concreta o la música eh, electrónica, ¿sí? Pero muchísimos de estos compositores, por ejemplo, algunos experimentan, no dejan de experimentar la nueva tonalidad, ¿no? Algunos también utilizan recursos modales y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el siglo XX y cuál es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en torno a este siglo, ¿no? Sí hay una ruptura con la tonalidad por parte de algunos compositores, pero no deja de existir el uso y el manejo de esos centros tonales, ¿no? Por lo tanto, hay una resemantización de la tonalidad o una reinterpretación de los elementos constitutivos de la música dentro de compositores que en el siglo XX, a pesar de utilizar recursos eh, clásicos, no dejan de tener su propia identidad en otros elementos como el timbre, ¿no? El cromatismo se hace bastante presente y la disonancia toma poder dentro de algunos movimientos, ¿sí? Es una época bastante individualista y cuando me refiero al individualismo es estar completamente separado y que cada uno de los compositores tengan una búsqueda personal en cómo hallarse dentro de esos elementos de la música, ¿no? Vamos a tener también compositores que tienen su búsqueda en otras culturas, ¿no? Como en el caso de los gamelanes o la música de la India, ¿no? Y obviamente los compositores nacionalistas que en su subjetividad se apropian de ciertos fenómenos culturales o manifestaciones culturales propias del área donde ellos viven, ¿no? Como es el caso del nacionalismo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la música del siglo XX, ¿no? Todo lo que es ritmo, armonía, melodía e inclusive timbre tiene una profunda transformación. Entonces vamos a comenzar ahora con la modalidad en el siglo XX y la nueva manejo de la tonalidad. Como muchos sabrán, a lo mejor, eh, todos estos modos, llámensele gregorianos, medievales o renacentistas, ¿sí? Fueron retomados por muchos compositores, ¿sí? Para encontrar no un nuevo discurso musical, pero sí implementar elementos sobre estas escalas, ¿no? Eh, Inclusive sobre escalas exóticas o escalas pentatonales, ¿no? Como es el caso de algunos compositores nacionalistas, en este caso eh, hay que mencionar, por ejemplo, a Eduardo Cava, ¿sí? Que utiliza bastante el sistema pentatonal. También lo podemos ver en otros compositores latinoamericanos, ¿no? Pero la música modal toma una fuerza durante el siglo XX, ¿sí? Pero no como se utilizaba en el canto gregoriano, ¿no? O en la música del Renacimiento, ¿no? Entonces podemos ver que hay compositores como Karl Orff, ¿sí? Que utilizan ese modo dórico, ¿no? ¿Sí? Y si analizan la música del Carmina Burana, encontrarán todos esos modos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a escuchar, porque esta ponencia va a ser también escuchar bastante música, ¿no? El nacionalismo es una corriente musical, ¿sí? Por decirlo así, en donde el uso de los materiales
fundamentales, constitutivos, contributivos de la música, son utilizados para expresar algunos elementos de la música de las regiones en donde quizás habitaban los compositores, ¿no? Con excepto de uno que otros compositores que viviendo en Francia deciden hacer música apropiándose de otras de culturas, ¿no? Entonces, muchos de estos compositores utilizaron subjetivamente, ¿no? Elementos del folclore o de la música tradicional latinoamericana, ¿no? Y intentaron, digamos que sincretizar, ¿no? O hacer un mix entre esos elementos, sí, pero ya traspolado a la música como nosotros conocemos, erudita, académica, ¿sí? Muchos de estos países, como Rusia, Polonia, Rumania, Hungría, Venezuela, sobre todo nosotros en Latinoamérica, nosotros tenemos una tradición bastante compleja porque nuestra identidad cultural está construida con base en la música, en la cultura eh, ibérica, ¿no? España, África, incluso nuestros aborígenes, ¿no? Entonces, claro, la construcción de nuestra identidad cultural, sí, compuesta por esta eh, tríada, nos enriquece obviamente en nuestro plano cultural, ¿sí? Entonces estos compositores, como el caso de Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, ¿sí? Mexicanos, Antonio Esteves, venezolano, Alberto Ginastera, argentino, Manuel Ponce, y quiero mencionar a Inocente Carreño, y podemos mencionar inclusive algunos compositores como Eduardo Cabas, ¿sí? Eligieron esos elementos, ¿sí? De la música tradicional para traspolarlo a la obra sinfónica o el quehacer compositivo académico de cada uno de estos compositores, ¿no? Tenemos que entender que cuando hablamos de una subjetividad dentro del nacionalismo, es cuando un compositor toma ciertos elementos de la música tradicional, la música originaria o la música folclórica, y lo traspola a la música académica, ¿sí? Y genera un discurso musical con base en estas expresiones eh, tradicionales. En cambio, cuando hablamos de un nacionalismo objetivo, es aquel que permanece en esencia con los elementos bastante, podríamos llamarlo así, original, ¿no? Pero bueno, nacionalismo es algo bastante complejo e ideológico, inclusive político, ¿no? Entonces, en un periodo en donde quizás los recursos musicales estaban un poco, no vamos a decir desgastados, pero sí bastante utilizados, los compositores tendrían que haber encontrado una forma de generar un nuevo discurso. Entonces, bueno, quisiera comenzar mostrándole a estos un poco de música de estos compositores y así ir desarrollando esta, esta ponencia, ¿no? No es una música compleja en alturas como lo va a ser más adelante la segunda escuela, como lo va a ser la escuela de Viena, ¿sí? Pero no se siente no hay esa tonalidad, sí hay una centricidad, pero eso vamos a ir explicándolo poco a poco. Entonces, bueno, vamos a comenzar escuchando un poco de esta obra de Silvestre Revuelta de Sensemayá.
Entonces, bueno, en esta obra de Sensemayá, y bueno, podemos hablar un poco de ella. Es un poema, está basada en un poema de Nicolás Guillén, ¿no? Que es un, digamos que es como una especie de oración ritual este poema para matar una culebra, ¿no? Pero bueno, viendo un poco el texto, ¿sí? Eh, mm, Silvestre Revueltas en esta obra decide tomar un poco, ¿sí? El ritmo de la palabra mayombe, ¿no? Y ustedes pueden escuchar en esa parte, en esta acá, ahí donde dice param, pam, 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 tararán, ¿sí? Que es más o menos, él copia el ritmo de mayombe, yombe, mayombe, ¿sí? Entonces, Mayombe es un lugar que se ubica geográficamente en el África, ¿no? Inclusive de esta parte del África nace una de las tres religiones africanas, así como la Yoruba y el palo Mayombe, o lo que le llaman palería o el budismo, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay una proporción de un ritmo de la palabra, de un vocablo eh, eh, africano, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, obviamente, los latinoamericanos, vamos a encontrar, o los nacionalistas, a encontrar esos elementos de estas tres culturas que había eh, comentado, ¿no? O, por ejemplo, el caso de José Pablo Moncayo, ¿sí? Donde podemos escuchar la obra de Huapango. Huapango es una danza tradicional mexicana. Ahorita podemos escucharla, ¿no? Pero hay algo, un dato que hay que resaltar acá, es que muchísimas de nuestras danzas tradicionales descienden obviamente de las danzas españolas, ¿no? Y la música, obviamente, eh, puede venir probablemente del fandango, ¿sí? Entonces, algunas músicas, ¿no? Como Sinfonía India o Huapango, si nosotros conocemos del fandango, probablemente escuchemos algo del fandango en esta música que vamos a escuchar ahora. Entonces voy a colocar Huapango de José Pablo Moncayo.
Entonces, bueno, ahí podemos escuchar la esencia de la música española, ¿no? Que nosotros heredamos, obviamente, del fandango, ¿no? También tenemos, por un lado, la Sinfonía India de Carlos Chávez, ¿no? Entonces, lo que sucede con muchos de estos compositores es, como ya les había comentado, ¿sí? Subjetivamente se apropian de elementos tradicionalistas para llevarlos a la orquesta, ¿no? Entonces, hay como una especie de resemantización en el uso de la armonía y la melodía, ¿no? Que en ocasiones podemos escuchar como cierta modalidad, y eso lo vamos a ver con un ejemplo del compositor venezolano Antonio Esteve. Pero no antes, vamos a escuchar la Sinfonía India de Carlos Chávez y luego pasaremos a la noche de los mayas de Silvestre Revueltas. Vamos a escuchar ahora La Noche de los Mayas. Esta obra de Silvestre Revueltas es una banda sonora para una película que lleva el mismo nombre, ¿no? Claramente se puede observar
la influencia ahí del jarocho mexicano o de todos estos golpes o tonadas mexicanas, ¿no? Obviamente que esta obra fue adaptada, ya son 36 secuencias y fueron adaptadas para poderse interpretar ya en salas de conciertos, ¿sí? Vamos a seguir un poco con las diapositivas y queríamos mostrarles esta obra de Antonio Esteves que se llama Florentino cuando era becerro, ¿no? Obviamente que Florentino es, está, esta obra está eh, basada en una leyenda, ¿no? Que es básicamente un reto contrapuntístico, ¿no? Entre dos personajes, que es Florentino y y el, y el diablo, ¿no? Entonces, eh, este Antonio Esteve tiene varias obras, entre ellos la cantata eh, criolla, donde toma este texto de Alberto Arbelo Torrialba, ¿sí? Pero en este caso, bueno, tenemos a Florentino cuando era becerro, ¿no? Becerro es el vocablo que se utiliza obviamente para identificar a las crías de las vacas, ¿no? Entonces, en la música de Antonio Esteve podemos escuchar eh, muchísimo la tonada eh, venezolana, que si me permiten colocarles un poco para que vean quizás el ejemplo. Voy a buscar aquí el audio. Una de las tonadas, una de las piezas de Antonio Esteve interpretada por Simón Díaz, que es un cantante tradicional venezolano, ¿no? La mañana, lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Y en esta obra de Antonio Esteve, que son 17 piezas infantiles, nosotros podemos escuchar la tonada de este canto venezolano, ¿no? En el inicio de esta pieza. Vamos a escuchar un momento. ¿Sí? Entonces ahí podemos apreciar ese modo, creo yo, si no me equivoco, eólico, ¿no? Luego más adelante pasa a un modo dórico. Entonces los músicos nacionalistas buscan encontrar el desarrollo de sus discursos musicales apropiándose, como ya he dicho, de la cultura en donde ellos se ubican, ¿no? Donde viven. También podemos ver las obras
de Eduardo Cabas, donde podemos ver también esa escala pentatónica muy común y habitual de la cultura andina, ¿sí? Como les venía diciendo, no quiero encasillar a todos los compositores, ¿sí? Porque aquí vamos a pasar un poco a los músicos, compositores neoclásicos, ¿no? Pero me gusta llamarle quizás mejor la nueva tonalidad. ¿Y por qué me gusta llamarle la nueva tonalidad mejor? O el nuevo manejo de de la tonalidad. Porque muchos de estos compositores eh, no solo terminaron siendo compositores neoclásicos, sino que ellos también desarrollaron otro tipo de obras, ¿no? Y es bien sabido que Stravinsky también experimentó con la música eh, serial, ¿no? O la música pantonal. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco mostrándole lo que nosotros habitualmente conocemos de Stravinsky, que es Petrushka y la consagración de de la primavera. Vamos a escuchar primeramente esta. Entonces, ¿cuáles son los elementos eh, para identificar a los compositores nacionalistas, o diríamos mejor, obras nacionalistas, ¿no? Es el manejo claro de estructuras asimétricas como se hace en la música clásica, ¿no? Aparte del manejo armónico o esa centricidad sobre esa funcionalidad de tónica, subdominante, dominante o primer grado, cuarto y quinto grado, ¿no? En este caso de la consagración de la primavera, digamos que no es la obra eh,
no es una obra neoclásica como tal, pero quería que contrastáramos un poco esa diferencia en el Stravinsky, que irrumpe un poco con los elementos constitutivos de la música, pero después sigue con un amplio repertorio en la música eh, neoclásica, ¿no? Una de las obras que más me gusta es Oedipus Rex, que es una ópera de Igor Stravinsky, donde perfectamente podemos encontrar esas funcionalidades típicas de la armonía clásica, ¿no? Pero hay una diferencia, sí, que sí podemos notar en estos compositores, que es que a pesar de que son compositores con obras neoclásicas, sí se puede escuchar otro tipo, un trabajo más amplio de la tonalidad. Vamos a escuchar un fragmento de Oedipus Rex. Entonces, bueno, dentro de estos compositores tenemos a Paul Hindemith, Francis Poulenc, Arthur Honegger y Darius Milhaud, por mencionar algunos, ¿no? Aparte de hacer un manejo de la armonía tradicional clásica como la conocemos, también obviamente siguen desarrollando esas estructuras y formas musicales, como es el caso de la forma sonata. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco más rápido. No sé cuánto estaré de tiempo para esta ponencia, Luis o maestro Villalpando. Si me pueden decir un poco, porque apenas creo yo y considero que voy por la mitad, ¿no? Me falta la música serial de decafónica, luego vienen los minimalistas y terminamos con los compositores electrónicos, ¿ya? Entonces voy a colocar la sonata de Paul Hindemith, en donde probablemente vamos a encontrar más elementos clásicos.
Entonces, bueno, podemos observar que tampoco es el manejo de la funcionalidad tonal como lo hace Mozart o Beethoven, ¿no? Si hay un trabajo de la tonalidad, pero con un discurso armónico bastante propio eh, del compositor. Hay una obra que quiero mostrarles que se llama Glover Trotter, Trotamundo, que es una obra de Darius Milhaus, en donde podemos ver ciertos elementos parecidos a los nacionalistas, ¿no? Pero Darius Milhaus obviamente crea esta obra en donde se apropia de diferentes culturas musicales, como es el caso de Brasil. Es una suite y vamos a escuchar pequeños fragmentos tanto de la suite México y la suite Brasil, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver cómo este compositor francés, ¿sí? Utiliza recursos de otras, elementos de otras culturas, quizás podemos decir lejanas a él, ¿no? En este manejo que yo prefiero, como le digo, la nueva tonalidad para no encasillarlos a todos, porque no todas las obras tienen elementos neoclásicos. Entonces vamos a escuchar primero México de esta suite Trotamundo de Darius Milhaud y luego Brasil. Bueno, es la interpretación subjetiva que hace Darius Milhaud sobre México. Vamos a escuchar ahora Brasil. Ok, bueno, vamos a seguir un poco ya con la música serial dodecafónica, ¿sí? La música serial dodecafónica, ¿sí? Fue, digamos que organizada por Arnold eh, Schoenberg. Es una música que intenta, digamos que darle fuerza a todos los tonos de una escala cromática, ¿sí? Y esta música eh, intenta un poco, por decirlo así, transgredir lo que es esa tonalidad que acabamos de escuchar con los nacionalistas, ¿sí? Dentro de la música serial dodecafónica podemos encontrar a tres principales compositores que son Arnold Schoenberg, ¿sí? Anton Weber y Alban Berg. Pero vamos a hacer un pequeño explicación, ¿sí? Sobre lo que sucede en la música tonal y lo que sucede en la música expresionista o la música atonal de Arnold Schoenberg, ¿no? Que hay que hacer una pequeña diferencia porque más bien Arnold Schoenberg no utiliza el término atonal, sino el término pantonal para referirse
a lo que él hace, porque dentro de la música serial dodecafónica más bien están presentes, podemos decirlo así, todos los tonos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la música tonal? Que hay muchas notas que tienen una fuerza central hacia una nota específica, ¿no? Podríamos decirlo así, que es como una especie de líder, ¿sí? En que todos van siguiendo, ¿no? En cambio, en la música serial dodecafónica, todos los tonos de la escala cromática, voy a tocar la escala cromática, tienen una misma fuerza. Entonces, ¿cómo se logra que esta fuerza tonal, por ejemplo, típica de la tonalidad, rompamos con esa centricidad? Obviamente, eliminando ciertos elementos que suelen utilizarse. Por ejemplo, intervalos conjuntos, intervalos, disculpen, consonantes, o intervalos cuyas resoluciones, por ejemplo, nos recuerden a la misma tonalidad, ¿no? Entonces, con Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Berger comienza una especie de, de pantonalismo, ¿no? Que es la presencia de todos los tonos de esa escala cromática, ¿sí? La tonalidad está más que todo fundamentada en el manejo del modo mayor y el modo menor, ¿no? Que sería el modo jónico, sí, que lo podemos tener en diferentes alturas, y el modo menor. En cambio, que en la música serial dodecafónica, en donde nosotros podemos ver que están presentes los 12 tonos, cuando estos compositores crean estas obras dodecafónicas, diseñan series que están compuestas por 12 tonos, ¿sí? Los 12 tonos, si ustedes pueden observar, no se van a repetir no se van a repetir nuevamente hasta que se agote la serie. Voy a tocar esta serie de Arnold Schoenberg. Bueno, todas son de Arnold Schoenberg. Voy a tocar la segunda. Sí. Entonces, si pueden sentir, no tenemos esa centricidad de la música tonal. Entonces, bueno, voy a colocarles unos ejemplos de cada compositor y vamos a ir avanzando. Entonces voy a comenzar con Arnold Schoenberg. Vamos con Anton Weber. Y vamos a escuchar por último
el concierto para violín de Alban Berg. Entonces, lo que nosotros podemos percibir de esta música es que hay una ruptura con el acorde, ¿no? Sino que hay un manejo horizontal ¿sí? De esas disonancias. Bueno, vamos a seguir un poco avanzando, pero antes quiero comentarles que el desarrollo de los elementos constitutivos de la música dentro del siglo XX obviamente tiene sus aportes sobre el ritmo, la armonía, la melodía, podemos llamarle así, e inclusive el timbre, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del sonido, la sonoridad en la música del siglo XX, nos encontramos obviamente con esa búsqueda también de experimentar sobre la sonoridad. Entonces, obviamente, más allá de tocar o de tocar el simple instrumento, hay compositores cuya experiencia con la composición musical los llevaron a buscar otro tipo de sonoridades que encontraban con la exploración máxima de todos los recursos que tiene inclusive un mismo instrumento, ¿no? Entonces aquí yo quiero mostrarles lo que es la nueva grafía musical y nuevas sonoridades, ¿sí? Vuelvo y repito que aquí, por ejemplo, coloco estos compositores porque mi análisis del siglo XX es un análisis desde la producción musical de la obra, ¿no? No es un análisis, por decirlo así, histórico, sino un análisis sobre la producción musical. Entonces, los compositores que muestro acá, como John Cage, Henry Cowell, Murray Schafer, el mismo Christoph Penderecki y Luciano Berio, son compositores que dentro de algunas obras que ellos compusieron tienen estas búsqueda de nuevas sonoridades, ¿no? Como es en este caso la secuencia de Luciano Berio, ¿no? Que podemos escuchar la número 3 per voce, ¿sí? Que es para voz. Quizás no voy a mostrar un poco ningún video de YouTube por una cuestión de derechos de autor, ¿no? Pero aquí podemos en este gráfico observar que se combina, obviamente, la convencionalidad de la escritura musical sobre el pentagrama, pero además tenemos estos gráficos que en realidad describen alturas que son completamente aleatorias, ¿no? Y vamos a escuchar la secuencia de Luciano Berio para que ustedes escuchen un poco a qué me refiero, ¿no? Cuando hablaba de estos compositores, quería aclarar que, por ejemplo, Penderecki fue un compositor que tuvo varias obras donde se exploraba esa búsqueda del sonido diferente, pero hay una específica que es el Treno para las víctimas de Hiroshima que luego les voy a presentar. Pero vamos a comenzar con Luciano Berio, ¿no? En las secuencias de Luciano Berio, hay una máxima exploración porque él compuso varias secuencias, ¿sí? Para arpa, para voz, para piano, para trombón, viola, oboe, trombón, ¿sí? Y él lo que trata parece más bien una obra de investigación en donde se explora al máximo todas las posibilidades tímbricas de
de estos instrumentos, ¿no? Lo que es probable que Luciano Berio tuvo que haber tenido una relación estrecha con los intérpretes para investigar a fondo las posibilidades tímbricas de esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, no es solo tener la voz como tal, cantarla como tradicionalmente la tenemos, o el oboe soplado y ya, sino que se busca, ¿sí?, a través de diferentes técnicas, sacarle, por decirlo así, todo el provecho que tiene en un instrumento. Vamos a escuchar la secuencia per voce de Luciano Berio. Entonces, bueno, ahí podemos ver la exploración de las posibilidades tímbricas, obviamente, que tiene nuestra voz. Vamos a seguir con Penderecki, con el treno para la víctima, para las víctimas de Hiroshima, compuesta para instrumentos de cuerda, donde básicamente ustedes van a ver que hay una exploración tímbrica más allá del solo frotar el arco, ¿no? Esta obra ya nos dice mucho su título. Entonces vamos a ir con Christoph Penderecki. Escuchar ahí que la madera está bastante, la madera está golpeada, ¿sí? Se frota el arco, las cuerdas, hay mucho vibrato, ¿sí?, que hace que la cuerda oscile un poco desafinada, ¿no? Vamos con Murray Schafer, que es uno de los compositores más apreciados por mí. Él tiene todo un pensamiento, digamos así, filosófico o analítico sobre el paisaje sonoro, ¿sí? Y muchas de las actividades que él hacía como profesor de música era explorar la voz, ¿sí?, tratando de reproducir el paisaje sonoro, que es ese mundo auditivo de sonido que nos rodea, ¿no? Estas son actividades que yo suelo desarrollar en el ensamble de orquesta experimental
y en la materia de técnicas contemporáneas en la San Simón. Esta obra se llama Minihuanca, pero quiero mostrarles un poco esta obra que se llama Son. ¿Sí? Murray Schafer en esta obra también combina la escritura tradicional como nosotros la conocemos, pero también hace esta especie de gráficos para generar otro tipo de sonidos, ¿no? Que pueden ser sonidos con muchísimo aire o sonidos en donde tratan de reproducir cualquier evento sonoro. Vamos a escuchar Zoom. Entonces, combina un poco la experiencia tradicional de la voz, pero con ciertos sonidos que va escribiendo sobre la partitura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una obra de Henry Cole en donde va tocando una melodía bastante modal. ¿Sí? Mientras va haciendo en la mano izquierda clúster, ¿sí? Y por último, vamos a mostrar un poco de John Cage, ¿sí? Y su piano preparado. Este piano preparado consiste en introducir, como ustedes ven ahí, cualquier objeto que pueda interrumpir el golpe o cambiar la resonancia, por decirlo así, natural de la cuerda, ¿sí? Entonces, obviamente que vamos a tener un resultado sonoro bastante diferente. Vamos a buscar acá, a escuchar un poco.
otro tipo de sonoridades en esta obra de John Cage. Ahora vamos a pasar un poco con los minimalistas, pero ya ustedes van un poco entendiendo, ¿no?, todos los cambios que se encuentran dentro de la música del siglo XX, ¿no? Arnold Hauser, escritor de la literatura del social del arte y la literatura, ¿sí? Y quiero mencionarlo acá porque él habla de un estudio de, de la historia de la música a través de la producción eh, del arte, ¿no?, vista desde la obra en sí en vez de un proceso histórico, ¿no? Eh, en la música del siglo XX no la podemos ver totalmente crónica, ¿no?, sino bastante diacrónica por el hecho de que, por ejemplo, puede estar Arnold Schoenberg experimentando con su música pantonal, mientras de pronto hay compositores que están haciendo música eh, neoclásica o música tonal, ¿no? O los latinoamericanos que están completamente en la búsqueda de esa sonoridad a través de sus modos, o en el caso como de nuestra querida Bolivia, la música pentatonal, ¿no? Entonces, sería bueno que si ustedes se interesan mucho por este siglo, lo que tienen que buscar son las fechas de los compositores y ver cuál es el desarrollo y las fechas de la obra, porque les van a permitir a ustedes comparar un poco lo que están haciendo cada uno de los compositores, ¿no? Y los músicos minimalistas, eh, que son varios, eh, como los que están acá, ¿no? Terry Wright, Steve Wright, Philip Glass, Lamont John, y bueno, vamos a colocar a John Adams, ¿sí? Es una corriente, ¿sí?, en donde primero que surge como una especie de corriente experimental, ¿sí?, en donde no por completo se oponían a la tonalidad, pero sí tenían otro tipo de pensamiento de cómo abordar la armonía, cómo abordar el discurso rítmico y el discurso tímbrico, ¿no? Es un género eh, originado en los Estados Unidos, pero bueno, hay diferentes compositores, ¿no? Y surge como una alternativa. Recuerden que todas eh, los movimientos surgen por una contraposición de algún discurso musical, ¿no? Pero hay algo eh, bastante similar en cada uno de estos compositores, ¿no?, que es que los elementos constitutivos de la música tienen un trabajo tal que parecerá ser siempre repetitivo, ¿no? Todo lo que son las figuras rítmicas, los motivos, las células, sí, todas esas figuras se están repitiendo constantemente, ¿no? Aparte de todo esto, estos compositores, por ejemplo, Lamont John o inclusive Terry Wright, encuentran ciertas, eh, o sea, tienen ciertas influencias sobre otras, o sea, tienen, digamos que toman ideas de otras culturas, ¿no? Hay muchísimos otros más compositores, pero no los quiero colocar acá para ser un poco más corta. Ya vamos por 1 hora y 16 minutos, ¿no? Pero bueno, ustedes van a ver que no solo es el trabajo tímbrico armónico que es repetitivo, ¿no?, sino que hay algo bastante interesante dentro de la música minimalista, y es ese trabajo que inclusive parece como un arte de magia de ilusionista, en donde de repente tenemos un sonido que combinado con otros, de tanto repetirse, ¿sí?, pareciera que nosotros entráramos como una especie de trance auditivo y empezamos a tener una distorsión o una ilusión de lo que nosotros percibimos a través del sonido, ¿no? Y lo podemos ver en una de las obras de Steve Reich, que le voy a colocar
ahorita, que se llama come out, y ustedes van a ver cómo se va repitiendo esta palabra, ¿sí? Y en el momento en que seguimos escuchando y escuchando, escuchando, cada parte que compone la sonoridad de la palabra se va a ir descomponiendo, ¿sí? Yo luego les voy a pasar esta playlist por si ustedes quieren escuchar con mejor audio en su casa. Entonces quiero que perciban un poco lo que sucede con este fenómeno, porque los sonidos que componen la palabra se van defragmentando, ¿no? Entonces, como decir K, o por ejemplo, carro, y de repente vamos a empezar a escuchar el K, 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 o el R, independientemente de lo que está pasando en la misma palabra. Vamos a escuchar. I had to like open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them. Entonces pueden observar cómo ciertos sonidos de las palabras van desfragmentándose de la palabra en sí y se convierten en sonidos aislados, ¿no? Una de las primeras obras consideradas minimalista es en sí de Terry Wright, ¿sí? Que es una obra compuesta en módulos bastante repetitivos constantemente, ¿no? Aquí igual sucede algo similar, ¿no? Obviamente que la interacción de todos estos módulos que ustedes pueden ver en la diapositiva, al tocarse todos juntos van generando un total en todos estos eventos sonoros. Vamos a escuchar en sí de Terry Wright, que es una obra que tiene bastante versiones. Nosotros en el ensamble de orquesta experimental hicimos la versión con instrumentos nativos. Hay otra versión africana, pero vamos a escuchar esta de Terry Wright. Esa también les invito a que la puedan escuchar, ¿sí? Fíjense que esta imagen que nosotros vemos acá es Pendulum de Steve Wright, en donde fíjense que él coloca un micrófono, ¿sí? Justamente cerca sobre el parlante, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que es una obra de eventos aleatorios, ¿no? Colocan el micrófono y una vez que pasa se genera el feedback, ¿sí?
vamos a escuchar esta obra. Estos compositores pueden ver que tenemos elementos bastante repetitivos dentro del discurso rítmico, que es lo que solemos detectar un poco más. Vamos a ir adelantando ya porque estamos corto de tiempo ya. Y vamos a llegar ya a la música concreta y el desarrollo de la música electrónica y la tecnología musical. Vuelvo y repito, ¿no? Esta no es una ponencia eh, eh, cronológica, ¿sí? Muchos de estos compositores, por ejemplo, mientras estos estaban trabajando en los años 60 y 70, fíjense que los músicos minimalistas estaban en otra onda del discurso eh, musical, ¿no? Pero nosotros tenemos una serie de compositores que se acercaron un poco a explorar todo lo que es la tecnología y el proceso de grabación y edición que hacían estos compositores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Edgar Varese, que se acercó a la música electrónica, pero no todo su discurso musical es completamente electrónico, ¿no? Inclusive podemos percibir que en sus obras sinfónicas tiene una influencia sobre la sonoridad de la música electroacústica, ¿no? Tenemos igual a Yanis Xenakis, que hizo música acústica y electroacústica. Tenemos a Stockhausen, a Pierre Henry y uno de los pioneros que es Pierre Schaeffer, ¿no? Este género musical tiene, nace un poco, sus fundamentos teóricos y estéticos nacen un poco por la curiosidad de Pierre Schaeffer, que trabajó en la radiodifusión francesa en 1929, ¿no? La música concreta obviamente está ligada a dispositivos sí que permitieron en ese sentido grabar y descontextualizar un sonido grabado. Entonces no sé si han visto en esos programas de edición actual donde hay una pequeña hojilla, ¿no? Porque grababan sobre una cinta electromagnética e iban un poco trabajando la edición. Vamos a escuchar algunas obras porque ya estamos un poco corto de tiempo, ¿no? También a la par de estas investigaciones que hacían Pierre Schaeffer y todos estos compositores que empezaron a experimentar con grabación, con sintetizadores, ¿sí? La descomposición del sonido concreto grabado en su estado original y luego transformado, ¿no? Entonces, esto también permitió una especie de tecnología para generar una infinidad de elementos sonoros que podemos encontrar en estas obras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escuchar varias obras, una de Pierre Schaeffer, que se llama Estudio... no, vamos a escuchar Classique.
Obviamente que el proceso de producir esta música eh, trae consigo una edición bastante compleja que hoy nosotros con muchísima facilidad tenemos en los software, ¿no? En técnicas contemporáneas hacemos trabajo de cinta, pero obviamente es que tenemos ahí el track en un visor y una herramienta que virtualmente nos permite cortar. Era casi el mismo proceso, con la única diferencia que estos compositores grababan sobre la cinta, tenían que cortar y ir editando y pegando proceso por proceso la cinta para luego después grabarla otra vez completamente, ¿no? Podemos aquí escuchar el poema electrónico de Edgar Varese. Entonces los procesos que se utilizaban para transformar un sonido, sí, estaba en la cinta, moverla completamente rápido para cambiarla de altura, o el sonido que nosotros tenemos, por ejemplo, si grabamos casa, ¿sí? Volteábamos la cinta o la colocábamos al revés y lo que se iba a producir es sonido como, ¿sí? El sonido al revés de la palabra casa, ¿no? Entonces, todos estos procesos, obviamente, que trajo consigo una nueva forma de hacer la música electrónica, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, yo aquí tengo unos parlantes, una computadora, una interfaz, un teclado y un monitor, ¿no? Pero en aquel entonces hacer ese trabajo de música electrónica requería bastante espacios y muchísimos aparatos como los que ustedes ven acá, ¿no? Para grabar la cinta, manipularlos, algunos quizás tendrían ya sintetizadores. Entonces vamos a terminar por escuchar una de Aninis Xenakis que se llama Persepolis. Esta es la obra electrónica más larga, ¿no? Supuestamente, ¿sí? Entonces, bueno, pueden ver cómo estos músicos electroacústicos nos permiten tener otra visión diferente de lo que es el concepto de música, ¿no? Y
eso es lo que podemos resumir en pocas palabras lo que es la música del siglo XX, ¿no? Es un cúmulo de manifestaciones artísticas, sí, que nos dieron una riqueza para nuestros tiempos, sí, que podemos utilizar como recursos para seguir generando eh, no nuevas formas de hacer la música, pero sí tomar ciertos elementos para generar eh, un discurso musical que es propio, que puede ser propio de, de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo un poco con la música electrónica o pregrabada para transformar un poco los sonidos y también hago un trabajo acústico, ¿no? Entonces, la música del siglo XX representa eso, ¿no? Es una herencia para nuestros tiempos, una infinidad de discursos bastante, algunos más complejos que otros, pero lo que nos da es esa posibilidad de tener cualquier cantidad de manifestaciones artísticas que se producen en este siglo, ¿no? No solo en la música académica, sino en géneros como el jazz, el rock o la música electrónica, que la vamos a ver en los años 60 ya en ese prototipo de música pop, ¿no? Bueno, yo les voy a pasar el link de mi playlist que hice en Spotify para que la tengan ahí por si quieren compartirlas en su clase y seguirme en esta playlist, ¿no? Esto es todo por hoy. Esperamos que nos veamos en otros festivales o en algunas otras charlas que podamos hacer durante todo el año, ¿no? Que es este descubrimiento y este enriquecimiento y adentrarnos en la música del siglo XX, ¿no? Que está todavía muy presente en nuestro tiempo, ¿no? Entonces quiero cerrar este encuentro y nuevamente agradecerle al maestro Vilalpando y Luis Moya por la grata invitación que me hicieron a esta ponencia en el marco del encuentro de las jornadas de música contemporánea que se realiza aquí en Cochabamba, esta vez en modo 2.0 virtual, ¿no? Entonces, bueno, maestro Villalpando y Luis Moya, quiero agradecerle muchísimo por haberme invitado y prestado este espacio para la difusión de la música del siglo XX. Gracias, Daniel, por su hermosa clase. Gracias, maestro. Sumamente ilustrativa y muy bien explicada. Muchas gracias, ha sido excelente la experiencia. Gracias, maestro. Listo. A ver. Decir algo, Luis. Igualmente, Daniel, muchas gracias por tu charla y esperamos tenerte en el resto de las conferencias y actividades dentro de las jornadas de música contemporánea. Vale, muchísimas gracias a todos. Entonces, bueno, me retiro con el gusto de haber participado en estas jornadas, ¿no? Bueno, aquí nos están haciendo una serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se puede mencionar sobre la obra de John Cage de 4 y 33? ¿No? Me parece curiosa, ¿sí? En realidad, bueno, José Gabriel, 4 y 33 es una obra, yo diría que es un performance filosófico que en realidad genera o abre un discurso en torno al silencio, ¿no? De cómo el silencio o lo que es la ausencia del sonido se puede convertir como un recurso expresivo dentro, sí, bueno, dentro del discurso musical, ¿no? Porque el silencio es tan expresivo como el mismo sonido, ¿no? Entendiendo que el sonido es algo que no existe por completo, sino que es la ausencia de algo, ¿no?
Entonces, bueno, esta obra de John Cage 433, cuando yo la interpreté en mis estudios de piano en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, porque resulta que no, en ese entonces no tenía obra contemporánea y bueno, tenía que cumplir con mi, con mi repertorio. Y bueno, yo le propuse a la maestra interpretar eh, esta obra que más que una obra es un performance. Y fíjate que a pesar de que yo hablo del silencio, ¿sí? Cuando yo empiezo la ejecución de la obra, por decirlo así, enseguida el público empieza a ser parte de la misma obra en el momento en que empiezan a murmurar cuando no entienden qué es lo que está sucediendo en escenas, ¿no? Y lo más curioso, que desde mi punto como instrumentista en el escenario, yo recuerdo que percibí el inicio y el desarrollo y el final de una obra por parte de por parte del público, ¿no? Que empezaron algunos a ir murmurando, luego se fueron integrando más y más y más y más, hasta que obviamente la obra fue interrumpida por los aplausos de mi maestra de piano en aquel entonces, ¿no? Bueno, ya yo estaba despidiéndome, pero se me había pasado la parte de las preguntas, ¿no? Si algunos tienen alguna pregunta más que hacer, no sé, voy a compartir por aquí la playlist que tengo en Spotify para que vayan, la escuchen, la sigan y pueden darles algunos minutitos para que la copien. Ahí está toda la música, son más o menos 152 tracks que elegí anoche para esta ponencia, pero se nos queda un poco corto para escuchar la infinidad de música que nos ofrece la música del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, si nadie tiene más preguntas, pues solo me quedaría por despedirme, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Gabriel. Gracias, Daniel. Muy, muy interesante. Vale, hasta luego y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego a todos y muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro.